Hola, mi nombre es Rafael Amariz, estudiante del pregrado de Ingeniería Industrial de la Universidad Manuela Beltrán. A continuación, presentaré la tarea correspondiente a Quality News, que trata sobre una nueva herramienta de control de calidad. La herramienta que voy a presentar el día de hoy es el árbol de problemas, causas y efectos. Entonces, tenemos la definición del árbol de problemas. Entonces, decimos que el árbol de problemas es una técnica de diagnóstico en el análisis de problemas, que corresponde al estudio de los problemas identificados y priorizados en función de su causalidad, características, magnitud, frecuencia e impacto. ¿En qué nos ayuda el árbol de problemas? Bueno, el árbol de problemas ayuda a determinar las causas directas e indirectas del problema. ¿Por qué sucede el problema? Determinar los efectos de los problemas, cómo sabemos que el problema existe. En características tenemos que el método más aplicado en proyectos y programas, que es un procedimiento flexible y sencillo, también que su eficiencia y efectividad depende de los participantes, genera un consenso de opiniones en el proceso, requiere una aplicación realista. Otras características es que el árbol de problemas es un modelo explicativo y un esquema simplificado de la realidad. También se elabora mediante aproximaciones sucesivas de causa y efectos en torno a un problema. Este método requiere que el o los problemas se describan en forma clara y precisa. También se requiere seleccionar y definir el problema principal, que sería el tronco del árbol. Como aquí podemos ver, este sería el problema principal. Pasos para desarrollar este método. Entonces, como paso número 1 tenemos que identificar el problema. Como paso 2, examinar los efectos que provoca el problema. El tercer paso sería identificar las causas del problema. En el cuarto paso tendríamos establecer la situación deseada, o sea, el objetivo. En la quinta, identificar medios para la solución del problema. Y en la sexta tendríamos que definir las acciones y configuraciones alternativas. Entonces tenemos que en la identificación del problema se debería analizar la situación existente en la relación con una problemática determinada que se quiere enfrentar. También tendríamos que identificar los problemas esenciales en el contexto, definir el problema central en la situación, observar la relación causa-efecto en el árbol y no confundirnos el problema con la falta de una solución. Entonces tendríamos que en la definición del problema tendríamos que redactar el planteamiento del problema. Lo primero que debe hacerse lógicamente es ubicar el tema a tratar en el contexto que lo haga comprensible. Por ejemplo, ¿qué se recomienda ir en general y en lo particular? Es recomendable describir los siguientes aspectos. Como tal, se deberían describir el fenómeno a investigar, el ámbito especial donde se produce, el ámbito temporal donde se ubica. Aquí podemos observar qué carácter de bien público. El problema debe de ser de carácter social. Esto implica que solo puede ser resuelto mediante provisiones de bienes públicos. En carácter específico tenemos que el problema es suficientemente específico y por lo tanto es valioso aplicar el enfoque del proyecto. Si fuera demostrado en general, tendríamos que ser abordados mediante un programa o un plan. En el carácter general, el problema es suficientemente general, el modo que es posible formular más de una alternativa de solución. Esto significa que el problema no puede ser abordado bajo enfoque de actividad. En carácter delimitable, tenemos que la población afectada por el problema es delimitable o costo y esfuerzo razonable. De este modo se puede calcular beneficios sociales atribuibles al proyecto. En el carácter de ejecución tenemos que la entidad ejecutora cuenta con las capacidades suficientes para realizar una ejecución exitosa del proyecto. Ahora tendríamos el árbol de causas. Identificar
las causas posibles del problema central. El árbol de causas se centra en la raíz del árbol. Entonces se buscan las causas de las causas. Entonces aquí tendríamos un ejemplo cómo sería un árbol de problemas, en donde la tasa de enfermedad es el problema principal y abajo se despliegan los subproblemas. Entonces tendríamos que en la alta tasa de enfermedades infecciosas tenemos malos hábitos de higiene, deficiencia de acceso a centros de salud, medio ambiente, contaminación e insalubre, inadecuada educación e higiene, malas e inseguras vías de centros poblados y vecinos, no hay atención a la salud en la localidad, inadecuada disposición de aguas servidas, mal manejo de residuos. Estas dos corresponden a estas y aquí va subiendo hasta llegar al problema principal. En el árbol de efectos tendríamos que identificar las repercusiones del problema central. Los efectos se representan gráficamente hacia arriba. Se colocan en primer nivel todos los efectos directos o inmediatos. Se debe estudiar para cada efecto el primer nivel, si hay otros efectos derivados de él, y colocarlos en el segundo nivel y unirlos, como se veía en el problema anterior. Aquí tendríamos un ejemplo de un diagrama de árbol de causas. Aquí abajo tendríamos el problema y hacia arriba tendríamos todos los subproblemas que lo derivan. Entonces, cuando realizamos la unión de de estos dos efectos, de estas dos causas, entonces generaríamos el árbol de efectos con el árbol de causas, generaría el árbol de causas y efectos. Aquí tendríamos el ejemplo con los dos métodos unidos y nos quedaría algo así, como pueden observar. Muchas gracias por su atención.